¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Es un privilegio para mí poder ser un instrumento de Dios para compartir por gracia lo que me ha sido revelado y lo que Dios me ha dado por gracia, y que en estos años que Dios me ha permitido de su bendito amor, tengo la plena certeza, la plena convicción de que es verdadero todo lo que Dios me permite expresar, porque por su gracia soy un ser totalmente diferente al comportamiento y a la sabiduría y a la obra de los que están abajo. Y eso es para gloria de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, vengo con esa confianza ante Dios en esta hora a exponer esta verdad, teniendo una conciencia limpia por su gloria, por su presencia, para que Dios me pueda utilizar. Habiendo ya pedido a Dios y habiendo orado en el nombre de Cristo Jesús, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que Dios tenga predestinados para escuchar, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, sus benditas enseñanzas. He orado para que Dios pueda tocar sus corazones y usted en estos últimos tiempos sea de los bienaventurados, que pueda tener el tiempo para levantarse de la ignorancia, del engaño, o bien, si está usted en la verdad, para proseguir y darnos ánimo con esta bendita enseñanza de hablar un mismo lenguaje. Son los deseos de este su siervo, bendito hermano, y he orado por todos los que están aquí en México, por todo suscriptor, por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así que continuamos con la enseñanza número 37 de Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 45. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 45. Hermano y hermana, lo último que vimos ayer en la enseñanza pasada es el pacto, es la muerte, es el bautizo y es que Dios nos deja con estas parábolas que estamos viendo la comprensión de que nada de lo que hay en el planeta Tierra, ni todas las piedras preciosas, ni la mitad del mundo, tiene comparativa con estas riquezas a los que somos espirituales. Porque así lo dice la bendita palabra. Que de qué me sirve ganar la mitad del mundo. ¿De qué me sirve tener todas las piedras preciosas, todo el oro, si al final de cuentas voy a una perdición eterna y que esas riquezas y pasajeras y engañosas no me traen gozo, no me traen paz, no me traen alegría? Entonces recuerde que lo que estamos viendo es que el que entendió el mensaje, como la parábola del sembrador, el que entendió, el que tuvo la fe, el que tuvo temor y escuchó, meditó, escudriñó, preguntó, y Dios en recompensa le dio el discernimiento, entonces se dio cuenta de que gratuitamente nos llegaron riquezas que son eternas. Y que cuando nos damos cuenta de estas riquezas, no dudamos en estimar por basura todo lo que teníamos. Como ayer veíamos la parábola del buscador de tesoros. Ahora, seguimos con esta bendita palabra que conlleva a lo mismo en el versículo 45. Dice, también
El reino del cielo, el reino del cielo, el Rey, Cristo Jesús. Recuerden, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Arrepiéntanse. Y precisamente el arrepentirse es saber que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la ignorancia, y que nosotros estábamos en ignorancia, y arrepentirse para poder entrar a este reino es tomar la cruz, es dejarlo todo. Por eso estas parábolas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas. Son parábolas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, en Indonesia, hay perlas muy bonitas que son muy cotizadas. Acá en la costa de Baja California Sur, yo tenía un tío buscador de perlas en el mar. Pero esto pone, ¿no? Y las perlas, pues Dios las pone como ejemplo en parábolas, porque las perlas son muy preciosas. Las perlas se cotizan cuando es una perla natural, genuina, por su oriente, por su redondez, por su brillantez, por su color. Hay perlas grises, hay perlas negras que son muy costosas. De hecho, también en el Apocalipsis nos describe Dios las puertas de la ciudad como perlas. O sea, todos los simbolismos que Dios utiliza son lo que los hombres buscan aquí en el planeta Tierra. Zafiros, esmeraldas, brillantes, perlas, que dejan mucho dinero. Ahora, esta parábola va a hablar de las dos obras, de la que trajo el adversario y que Dios permitió, que me da riquezas temporales, y de esta bendita obra que nos regresó Dios, que tenía Adán y Eva por su misericordia. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, ¿verdad? Y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla preciosa es la sabiduría de Dios. ¿Por qué? También recuerde que nos pone un ejemplo con las perlas, cuando en los evangelios dice que no le echemos perlas a los cerdos, porque se van a volver, las van a pisotear y se van a volver contra nosotros. Cuando dice no le eches perlas a los cerdos, está hablando que los cerdos son los que fueron limpiados, los que fueron llamados y regresaron al mundo y se volvieron a contaminar. Las perlas es la sabiduría de Dios. No le eches perlas porque las van a pisotear, como cuando Cristo Jesús les enseñaba con sabiduría y perlas, y los fariseos lo querían matar, rechinaban dientes. Bueno, entonces, las perlas es esta bendita palabra que bíblicamente, tanto la presencia de Dios, de Cristo, la resurrección y esta bendita riqueza, hermano y hermana, no es comparable con nada de lo que pueda haber aquí en el planeta Tierra, aunque fuera la mitad del mundo. Pues yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que desde que tengo el privilegio de estar en este camino, gracias a Dios ya no envidio como antes. Porque antes yo decía, chin, ¿por qué no fui un presidente? ¿Por qué no fui como la reina Isabel? Mira nada más cuántas riquezas, mira cómo viven, mira sus casas en la playa, mira sus casas en el campo, mira sus coches, mira sus vidas, conocen todo el mundo. Créame que de eso me sanó Dios al recibir una riqueza incomparable, y todas esas cosas que yo buscaba y codiciaba y envidiaba, ahora son basura para mí. Ahora veo a esa gente y digo, pobre, no sabe lo que le espera, no sabe que... Ahora sé que esas riquezas les traen amargura, no les traen gozo. Entonces, cuando uno conoce todas estas riquezas, bendito hermano y bendita hermana, y tenemos la oportunidad de Dios de encontrar este tesoro que trajo Cristo, ¿cuál es el pacto? Ir y dejar todo lo que tenía. Fíjese bien, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque este evangelio es gratuito. Este camino es gratuito, pero hay un precio. No físico, no de oro, no de plata. El precio, ¿sabe cuál es?
para poder tener este reino? Ahí está. Dejar todo lo que tenía, como el rico, cuando le dijo, ¿quieres vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes. Repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. No pudo pagar el pacto. Pedro, sí, dejó su barca, dejó casa, dejó redes, también los hermanos, que eran pescadores, también el de la mesa de impuestos. Cuando encontraron este tesoro que es Cristo, cuando encontraron esta sabiduría, cuando encontraron este camino y entendieron el reino de los cielos, pero no dudaron en cambiar, en permutar la gloria de Dios, porque eso es lo que nos pide Dios a cambio. ¿Quieres entrar al reino? ¿Quieres sabiduría? Sí, Señor. Deja todo lo que tienes. Todo. Y luego ven y sígueme. Ahí está, bendito hermano, la verdad. Ahí está, bendita hermana, la verdad. Ahí está el camino. Ahí está también el por qué la mayoría de los que se dicen cristianos y engañan y son engañados, no pueden tener la corona de vida, no pueden tener la sabiduría. Hay un precio para que Dios ponga esta palabra en nuestros corazones. Hay un precio. El precio es tomar la cruz. El precio es dejarlo todo. El precio es no escatimar absolutamente nada por esta bendita riqueza. Entonces, a todos los que con un corazón genuino de fe le mostramos a Dios, no de labios, sino por hechos, que estamos interesados por estas riquezas, dejamos las otras. Yo ayer le ponía un ejemplo, ¿verdad? Si yo vivo, por ejemplo, en una chocita y nací en una chocita pobre y de repente viene alguien y me dice, oye, mira, dame tu chocita, deja tus animalitos, deja toda esa vida y te vamos a llevar a una cabaña que tiene 3 hectáreas, que tiene a una cabaña que tiene un terreno de 20 hectáreas, que tiene árboles frutales, que la cabaña tiene chimenea, tiene cocina, tiene cuartos, pues hermano, ¿quién no va a cara? Ejemplos, parábolas. ¿Y qué voy a decir yo cuando vea, pues, todo ese ganado que me están dando, todo ese Edén que me están dando, todo ese paraíso, todos esos árboles frutales, toda esa cabaña, ¿qué voy a decir? Ahora estimo como basura, esa chocita por esto que me están dando. Así es este bendito camino, así son las riquezas que Dios nos ha traído. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante, otra parábola, en el 47, a una red que es echada en el mar. Recoge de toda clase de peces. Ahora bien, una parábola, un ejemplo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hemos aprendido que el mar simboliza el mundo, simboliza el trono de Satanás. Ya le he dicho por qué pone Dios esos simbolismos, ¿verdad? En el mar no hay ley. Abajo en el mar, donde están los monstruos marinos, todos los peces, no hay una ley. También el mar es gobernado por los ciclones, por los tifones, por los huracanes. Los hace como quiera. Entonces, por eso siempre muchas enseñanzas en el mar con Cristo Jesús, cuando las olas pegaban en la barca, muchas enseñanzas. Entonces, Cristo Jesús bajó a pescar. ¿Qué dice? Mi Padre está buscando adoradores de espíritu. ¿Cuál es la carnada? La red, el evangelio. Echó la red. Ahora, al echar la red, Cristo Jesús la sacó llena, hermano. Llena, a reventar. Pero fíjese bien, ponga atención. Recoge de toda clase de peces, secuestradores, asesinos, violadores, etcétera, de toda clase de peces. Dice, y una vez llena, fíjese bien, la sacan a la orilla. ¿Quién es? Dios y Cristo. ¿Cuál es la orilla? El sacarme del mundo y entrar al reino de los cielos, como la parábola del sembrador. Son aquellos que por medio del bautizo salieron del mar,
Porque cuando se me predicó el Evangelio, el verdadero Evangelio, a usted o a mí, el Evangelio me dijo, muere, apártate de todo eso. Y cuando yo lo hice en su momento por fe, Dios no juega, Dios es fiel, Dios me resucitó, Dios me sacó, rompió las cadenas del pecado, rompió la pared intermedia que había entre Dios y los hombres del pecado. Y me sacó a la orilla, vuelvo a repetir, sacarme es sacarme del mundo. Pero fíjense qué pasó. La sacan a la orilla. De hecho, hay una alabanza que dice, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, has venido a la orilla. ¿Qué es esto? Que Jesús nunca participó en el mar, nunca entró al mar, nunca pecó. Él siempre estuvo aquí en el mundo, en el mar, pero en la orilla. Y eso nos vino a sacar. Ahora, el Padre Cristo pescan, sacan la red llena, porque muchos son los llamados, dice la palabra, muchos son los llamados, y fíjense lo que pasa. Y una vez llena, versículo 48. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Ahí está. Así como los pescadores que pescan y sacan toda clase de peces. Pues por ejemplo el pez globo no se come. Hay ciertas especies de animales y de peces que son malos, que no sirven para comer. Por eso Dios usa simbolismos. Ahora, ¿cuáles son? Cristo Jesús es el pan. Él dijo, el que me come tendrá vida. También nosotros somos pan. Y mucha gente viene a comer de lo que Dios nos ha dado, a comer. También somos pan. Pero hay peces malos que no sirven para comer. ¿A quién se refiere? Pues como la parábola del sembrador, ¿verdad? No todos son buenos. Ahora, sentados, Cristo Jesús y el Padre y la Iglesia van viendo la conducta, la credulidad en este camino, de este camino, y puede ser que el cristiano que entró por la puerta del redil no tenga fe, puede ser que lo hayan engañado, puede ser que ame más a su familia y las cosas de este mundo. O sea, hay muchos motivos por los cuales regresamos para atrás. ¿Y qué pasa? Que el Padre Cristo, con el que conocen los corazones, ellos toman esos peces que habían sido pescados y los echan fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del reino. Fuera de este camino. En el mundo otra vez. Bueno, palabra de Dios. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, dice en el 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. O sea, ya vimos también la siega. Ya vimos que Cristo Jesús viene con sus ángeles. Ya vimos la parábola de la cizaña y del trigo. Ya vimos. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la palabra nos enseña a no envidiar, porque los impíos, los inicuos que son echados afuera, prosperan en el mundo, aparentemente, para los que no tienen vista. Pero, ¿sabe qué? Hay muchas citas bíblicas en donde dice, no los envidies. Y también dice que Dios es lento para la ira, pero no retarda en traer el juicio, sea para maldición o sea para bendición. Él dijo, la venganza es mía, déjenmela. Ahora, todos aquellos que fueron malos, todos aquellos que fueron echados del reino y que son los que no tienen a Cristo, porque en esas congregaciones son cueva de ladrones, es Satanás, no está Dios, están disfrazados. Bueno, así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de los justos. Recordemos
que también aquí en este evangelio más adelante, en los capítulos 24 y 25, vamos a ver una parábola en donde los malos están del lado izquierdo en el juicio final y los justos están del lado derecho. Y ahí, en una parábola, Jesús está juzgando a los del lado izquierdo y les dice: por cuanto no me diste un vaso de agua, por cuanto me viste sediento, por cuanto me viste descalzo y no me calzaste, por cuanto me viste desnudo y no me vestiste, por cuanto me viste en la cárcel y no me fuiste a visitar. Le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos? Porque cuando se lo hacías a cualquiera de estos pequeños, que precisamente es la perla, precisamente es el tesoro, tanto la sabiduría como el ministerio y la obra que nos trajo de amar al prójimo, por cuanto no se lo hiciste a cualquiera de esos pequeños, no me lo hiciste a mí. Apártense de mí, malditos, les va a decir. Entonces, ahí, bendito hermano y bendita hermana, algunas ocasiones Dios me ha permitido contender ardientemente por la fe con doctores de la ley que se jactan de saber mucho, que han querido introducir herejías y mentiras, y me he tenido que ver en el mandamiento de contender y de cuidar a las ovejas. Les he dicho que, ok, así termino de decirles: ok, tú dices que tienes la razón y yo estoy mal. Sí, ok, déjalo así, mi amigo. Algún día, no muy lejano, vamos a estar delante de Cristo Jesús y ahí vamos a ver a quién ama a Cristo y a quién desecha a Cristo Jesús. Por lo pronto, quédate y me quedo con mi mentira o con mi verdad. ¿Sí? Pero hasta aquel día vamos a saber, o más bien vas a saber, porque yo estoy tranquilo con mi conciencia, porque yo estoy en la cruz, porque yo tengo un fruto diferente a ellos. Pero va a haber un juicio, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Entonces, apartarán a los malos. ¿Y a dónde los van a apartar? Ahí está el problema, bíblicamente. Dios nos habla de una perdición eterna, hermano, de un lago de fuego y de una vida eterna. Ahí está la parábola que también vamos a ver en San Mateo, de Lázaro y el rico. También estaban apartados. El rico que encontró el tesoro pero no pudo entender y no vendió todo lo que tenía y se quedó el rico con su riqueza, y el mendigo que tomó su cruz. Entonces, ahí también vemos en esa parábola un juicio donde van a ser apartados. ¿Por qué? Porque el rico estaba en un lugar totalmente apartado de donde estaba Lázaro. Bueno, así será. Lago de fuego, vida eterna. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Un horno que nunca se va a apagar, que eternamente va a estar prendido. Se llama lago de fuego. Y ahí, bendito hermano y bendita hermana, será el lloro. Porque en ese lugar, yo le voy a decir algo muy importante. Todos los que han dejado la cruz de Cristo, todos los que el Padre y Cristo, después de pescarlos, los han echado fuera del reino, todos los que son cizaña son incrédulos, como Adán y Eva. No creyeron que Dios era un Dios de ira. No creyeron que Dios era un Dios de muerte y de maldición cuando transgredimos el pacto. No lo creyeron. Ahora bien, ahorita están en el mar. La vida es más sabrosa. En el mar la vida es muy preciosa. Aparentemente están con trajes, están predicando, están con riquezas, sí. Ok. Recuerde que le dijo Cristo Jesús en la parábola, o que nos da a entender Dios en la parábola de Lázaro y el rico. Señor, sácame de este lugar. No. Recuerda, hijo, a ti te tocaron tus riquezas. Cuando estuviste en el mundo, ahora le toca al mendigo recibir la bendición. Claro que tenemos la bendición. A ti ya te tocó. Entonces, lamentablemente, bendito hermano y bendita hermana, los que no tienen discernimiento y escogieron lo temporal, van a disfrutar
espiritualmente un minuto a comparación de una vida eterna. De una vida eterna. Y van a estar en un lugar eterno horrible de lloro. ¿Y por qué lloro? Bueno, yo le voy a decir. Como yo ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que Dios alguna ocasión me permitió el privilegio de poder compartir a gente de la cárcel. Había gente que se sentía Superman afuera, que se sentía intocable, y cuando fueron aprendidos, lloraron. Y cuando los sentenciaron a 20 o 30 años, lloraron. Y decían, ¿por qué fui tan estúpido? ¿Por qué fui? Si me dieran otra oportunidad, por favor. ¿Sabe por qué va a ser el lloro? Porque ya no van a tener oportunidad. Como se le dijo también al rico en esa parábola. Señor, entonces ve, porque tengo mucha familia. Y diles que sí existe este lugar, que es verdadero. Manda a alguien de aquí para que crean. ¿Y qué les dijo? No, ahí tienen la ley de Moisés, o sea, la Biblia. Si no creen en esto, aunque yo mande a alguien, no van a creer. Entonces, va a ser horrible, bendito hermano y bendita hermana. Y así, la gente que cae en la cárcel, como el Chapo Guzmán, lloran, pero demasiado tarde. Y crujen dientes de decir, pude, tuve la oportunidad, tuve la riqueza. Y fui incrédulo. Y va a ser horrible, porque es un tormento, eso, el saber que tuve la oportunidad y la perdí. Bueno, ahí, bendito hermano, va a ser el lloro y el crujir. 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Discípulos. Porque la bendición del Padre y del Hijo es que entendamos el pacto, entendamos cuál es el precio, entendamos que nos es ilícito regresar para atrás, entendamos con todas estas parábolas para dar un fruto al 30, al 60, para hacer trigo y no cizaña, para comprar el tesoro, para comprar la gran perla. ¿Entendieron? ¿Y por qué respondieron sí, Señor? ¿Por qué entendieron por parábolas? ¿Por qué? Ya lo habían entendido, porque ellos dejaron barcas, padre, mesas de impuestos, lo dejaron todo. Pero aún Jesús les seguía enseñando. Ahora, ¿por qué lo entendieron? Porque creyeron. ¿Y qué es creer? Creer es el acto y la acción de hacer en el momento que Jesús dijo, no pueden ser mis discípulos si no me siguen, si no dejan todo, si no toman su cruz. El que ama su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la hallará. No pueden seguirme. Ellos no lo dijeron, sí creemos en ti de labios, sino que con una acción lo dejaron todo y siguieron a Cristo. Entonces, todos, bendito hermano y bendita hermana, los que ponen atención, los que tienen fe y creen, hacen una acción y pueden entender la palabra. Porque yo le digo que hoy, la mayoría de los que se dicen iglesias cristianas no entienden el pacto, ni entienden estas parábolas de una muerte y de una separación total. Bueno, ellos respondieron sí. Sí, versículo 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Voy a explicar. El escriba en el Antiguo Testamento era considerado un hombre muy sabio referente a la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra escriba viene de escribir. Y yo ya le había dicho
que en el Antiguo Testamento hubo varias épocas donde la bendita palabra se tenía que pasar a mano y había escogidos por Dios seres humanos del pueblo de Dios, de la circuncisión, que tenían la obra de estar pasando a mano desde los tiempos de Moisés, a mano toda la escritura, porque los materiales que habían anteriormente, como el papiro, era un material que duraba algunos meses y para que no se perdiera la palabra, tenían que escribir, hasta que vino el pergamino. Pero por lo pronto fue una época de escribas. Ahora, yo le digo, alguna ocasión puse en práctica yo que en vez de leer la palabra, la escribí, y escribiéndola aprende más uno que leyéndola. Haga la prueba algún día. Claro que cuesta más trabajo, pero bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, aquí cuando dice todo escriba docto, se refiere proféticamente a todos aquellos que dejamos todo, que compramos la perla y pagamos el precio de la cruz y de sacrificar nuestras vidas, incluyendo familias, incluyendo todo, y pagamos el precio. Entonces, el que toma su cruz, ya vimos lo que es discípulo. Discípulo significa aprendiz o alumno. El maestro es Cristo. Y Él nos asegura aprender. Pero el precio es dejarlo todo. Ahora, claro que alguien que haya pagado el precio se convierte en un escriba, simbólicamente, docto, en una buena doctrina. Docto es para enseñar, porque Cristo Jesús nos vino a dar dones, apóstol, maestro, profeta, evangelista, maestro, y nos hizo doctos. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver, fíjense bien. Porque todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Ahora, ¿por qué semejante a un padre de familia? Recuerde que Pablo decía que él era una nodriza, que él era como un padre, porque un padre de familia educa a sus hijos en el mundo, los instruye. Una persona, un padre de familia se dedica a instruir a sus hijos, a que tengan un futuro no incierto, sino un futuro asegurado. Entonces nosotros somos como un padre de familia, porque somos una familia, todos los que hemos sido llamados mediante el verdadero evangelio y nos hemos bautizado, somos ya no familia de carne y sangre, sino familia espiritual, ya no de carne y sangre. La carne y la sangre simbólicamente la crucificamos, está crucificada, pero esta familia espiritual es eterna, la de carne y sangre no. Entonces, un padre de familia está hablando de todos los seres espirituales y el padre docto es la iglesia, es aquel que ha alcanzado una estatura del varón perfecto dada por Dios y no por los hombres. Bueno, dice, es semejante con parábolas a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjense bien, pongamos atención, porque Dios es un Dios de orden. Cosas nuevas se refiere al nuevo pacto, a lo nuevo que trajo Cristo. Porque primero, un padre de familia, un apóstol, un maestro, una iglesia verdadera, cuando llega alguien a entrar por la puerta del redil, debemos de ser doctos, debemos de tener en nuestro corazón todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Los 27 escritos que están desde San Mateo hasta Apocalipsis. Y también, una vez que empiezo a adiestrar a los niños para que tengan conocimiento de este pacto, también entonces se les incluye el Antiguo Testamento, que son cosas viejas. Entonces, bendito hermano, una persona docta
Una persona puesta por Dios le puede hablar de Génesis, le puede hablar del Éxodo, le puede hablar de Levítico, le puede hablar de Números, le puede hablar de Deuteronomio, le puede hablar de Ruth, le puede hablar de 1 Samuel, 2 de Samuel, le puede hablar de 1 Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, le puede hablar de Esther, le puede hablar de Salmos, de Proverbios, de Jeremías, Ezequiel, Isaías, Habacuc, Ageo, Ezequiel, le puede hablar de los 30 y tantos libros que hay en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Porque en total son 66 libros en la Biblia. Así bendito, 40 y tantos libros en el Antiguo Testamento, 30 y tantos libros en el Antiguo Testamento, 39 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Y fíjense bien, aquí está el fruto de una persona que dejó todo, que compró la perla, porque esto va concordando con lo que acabamos de ver. Aquí una persona que se apartó de la basura, que sacrificó todo por esta gran perla, que es la sabiduría y es el ministerio que nos dio Dios. Entonces, el crecimiento espiritual de alcanzar la estatura del varón perfecto, Dios nos hace doctos para esta bendita obra. Y nos pone porque una de las profecías en el Antiguo Testamento, y maravillosas profecías, es que Dios ya no iba a escribir su palabra en piedras, sino las iba a poner en los corazones. Así, bendito hermano y bendita hermana, quiero tocar también el Nuevo Testamento para profundizar esta enseñanza. En el libro, o más bien en las epístolas de Primera de Corintios, así dice Dios por medio de Pablo. ¿Cuáles son mis títulos? ¿Cuáles son mis cartas de recomendación? ¿Qué no son ustedes cartas leídas por los hombres en sus corazones? No con tinta, sino con el poder de Dios. Cartas leídas por los hombres en sus corazones. Ahí está el hombre docto. Ahí está que Dios a una persona que pagó el precio le permite poner en su corazón y le permite el entendimiento, el discernimiento tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahí está. Y la promesa es para todos. Pero recuerde, ¿cuál es el precio? El precio es la perla. El precio es el tesoro. El precio es la cruz. Una muerte total, una entrega total a Cristo. Y recuerde, el árbol por sus frutos se conoce. El árbol malo no puede tener esta obra. Y el árbol bueno no puede tener la otra obra. Así, bendito hermano y bendita hermana, si usted con esta bendita palabra de verdad que Dios nos está dando, lo está haciendo y le está dando el entendimiento para que usted no vaya a una doctrina y a una iglesia engañada, pues usted ya tiene el conocimiento. Porque la persona que da palabra, la iglesia que da palabra, debe de tener este fruto. Bueno, dice entonces, y ve tesoros. Aquí habla, ¿cuál es el tesoro? Dijimos, la gran perla, el conocimiento. Ve, saca de su tesoro cosas nuevas, porque es un tesoro, y cosas viejas. ¿Por qué es un tesoro? Hay dos enseñanzas muy profundas de por qué es un tesoro que Dios ponga la palabra en mi corazón. La primera es, y la más importante, bueno, las dos son importantes, pero una de las más importantes es que teniendo yo esta palabra en el corazón, viene Satanás, vienen sus ángeles, vienen sus instrumentos, a quererme engañar con palabras persuasivas, con palabras de un amor falso, y yo puedo decir, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, y lo que tú dices no es verdad. Y guardarme del engaño y de la mentira. Y la otra, que yo estimo como un tesoro también, el tener tesoros nuevos y tesoros viejos,
es porque tengo el privilegio de poder compartir lo que por gracia me ha sido dado, y ese compartimiento me lleva y me acerca cada vez a la vida eterna. Voy atesorando. Entonces, eso es una maravilla, esta riqueza de tener, de ser un doctor, de ser un escriba, de ser un representante, y cualquiera, cualquiera, porque estas promesas son para cualquiera que cumple con el pacto, que pague el precio. Dice en el 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, que ya expliqué lo que es parábola, se fue de allí. Recuerde también lo que estamos aprendiendo. No se le olvide. Estamos aprendiendo la obra de Cristo. Si nada más los domingos daba la palabra. Y luego había alabanza 2 o 3 horas. La mayoría era enseñanza. Desde la mañana hasta la noche. Y no perdí el tiempo. Todos los días. Y, fíjese bien, y viniendo a su tierra de donde nació, ¿verdad? Nazaret, bueno, no nació en Nazaret, pero ahí se crió, en Nazaret, ahí en Belén de Nazaret, ahí viniendo a su tierra donde nació, porque, bueno, la tierra de Cristo Jesús hoy es todo lo que es Israel, Jerusalén, pero está hablando de donde nació. Dice, y viniendo a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, porque todos esos lugares, Galilea, Nazaret, todos esos lugares de Israel, habían sinagogas de la circuncisión, del primer pacto. Se juntaban en el Shabbat cada 7º día para dar lectura a los rollos del Antiguo Testamento. Bueno, Cristo Jesús siempre aprovechaba esos días de reposo, que era donde se juntaban para entrar a enseñar, porque primeramente vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero vino primeramente a los suyos. Entonces, fue a su tierra, y aquí vamos a aprender algo muy importante de su tierra, y les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban, fíjense bien, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se maravillaban porque en su tierra, donde él nació, la gente lo conocía perfectamente bien, que era el hijo de un carpintero. Y cuando se habla del hijo de un carpintero, se habla de una persona indocta en el Antiguo Testamento. Los pescadores y los carpinteros eran oficios del vulgo, de los pobres, y no tenían letra, no tenían, esto es muy importante lo que le estoy diciendo, hermano y hermana, no tenían una preparación, porque ya desde aquel entonces habían escuelas, ya desde aquel entonces habían profesiones. Lucas era un médico, acuérdese. Entonces, le escuchaban y se maravillaban. Fíjense, se maravillaban viéndolo hablar, y hacía milagros y se maravillaban. Pero fíjense bien lo que dice en el 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Por qué, José? ¿Por qué utilizará la palabra carpintero? ¿Qué enseñanza? Hermano, ya se lo dije. Gente pobre, gente del vulgo. Y claro que Cristo Jesús nació en un pesebre, nació con gente humilde para enseñarnos lo que acabamos de ver, que las verdaderas riquezas no son las de aquí, no son las que trae Satanás. No es la sabiduría de Satanás, porque la sabiduría de Satanás y esa escuela de Satanás me hace que me hagan un Dios. O sea, si yo tengo una profesión, me van a traer licenciado, arquitecto, doctor, lo necesitamos, bienvenido, ábranle paso, viene el arquitecto, viene el diputado, viene el senador, viene la ministra, viene el presidente, quítense. Y sí,
Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Satanás, ¿qué le dijo a Eva? Si tú vienes y me haces caso, vas a ser como Dios. Entonces, de igual manera, bendito hermano, recuerde que Cristo Jesús no vino por pobres ni por ricos. ¿Cómo le dijo Cristo Jesús a su Padre? Padre, te bendigo y te exalto, porque tú no viniste por sabios ni por ricos, y te agradó, Señor, venir por gente indocta, por gente pobre. También dice que Dios vino por lo vil y lo menospreciado de este mundo. Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque gracias a Dios, por ponerle un ejemplo, aquí tengo yo gente de Oaxaca, de la Sierra de Oaxaca, que no estudió, pero sabe que es más docta que cualquiera que esté en el mundo, porque dan palabra. Por ahí yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me permitió para su gloria, una niña que subió 3 predicaciones, que tristemente vi que no hicieron caso. Bueno, ahora sí que yo nada más pongo para que vean el poder de Dios. Ya el que lo quiso ver, lo vio, y el que no, no. Pero por si a usted le interesa, ahí está en YouTube, La Puerta Angosta, significa, lo puede encontrar de tal manera que dice, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Una hermanita que precisamente viene de Oaxaca, una niña que tiene 7 años y que Dios lo está utilizando para predicar, no la palabra porque está prohibido, pero sí para los niños, para enseñarle a los niños. Bueno, y ahí está por si usted lo quiere ver. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que la sabiduría de Dios no se compara con un arquitecto, con un licenciado. A nosotros nos harán menos, nos verán, pero la gente que cree, la gente que viene, la gente que ha entendido, sí nos valora. Bueno, primeramente a Dios y a Cristo, pero sí valora el instrumento que Dios ha puesto. Bueno, así vamos a ver algo muy importante, ¿verdad? Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué no es el hijo del carpintero? Pues no estudió. No tiene letra. Jesús nunca fue a una escuela. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Decían que no es el hijo del carpintero y no se llama su madre María, María, la humilde, la virgen, y sus hermanos. Fíjense, 4. Jacobo, José, Simeón y Judas. ¿No los vimos? ¿No están aquí también? ¿No son sus hermanos? Claro, medios hermanos, ¿va? Porque Cristo Jesús nació por el Espíritu Santo. Bueno, dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? También es muy importante estos versículos que a mí me han servido mucho, no para criticar, porque yo a un católico que no quiere convertirse o que no cree, yo no voy a estarle atacando ni al Papa ni a los sacerdotes con esto, no. Esto a mí me ha servido mucho para cuando le hablo a un católico y tiene alguna duda de la Virgen, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿sabe qué? No es virgen ya. María ya no fue virgen. Ella se desposó con José, porque en la Iglesia Católica no les enseñan que María después se desposó y tuvo 4 varones y tuvo hijas, que no dice la cantidad de hijas, pero también tuvo hijas. No lo dicen. De hecho, pues hay 2 epístolas de medios hermanos del Señor. Una que es de Judas y otra que está dirigida a Santiago, que también es hermano del Señor, aunque aquí no viene como Santiago, pero es Jacobo. Bueno, entonces fíjense, ¿no están aquí? Ahora, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esta sabiduría. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, fíjense bien, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Le explico porque puedo entender bien y profundizar esta enseñanza, porque a mí ya me pasó. Y me pasó. Bien. A mí, gente que me vio nacer, como hermanos, como parientes, como primos,
y vieron la vida que yo llevé, porque la vida que yo llevé fue muy desorganizada. No tenía Dios, no tenía Cristo, tenía demonios, ¿sí? Y una vez que se les dio testimonio de que el poder de Dios me había hecho un ministro, dijeron, ¿qué? Nosotros lo vimos, ¿qué? Y no creyeron. Hasta mi familia de carne y sangre. No, ¿quién es este? No tiene ni título, no tiene nada. ¿Qué va a ser ministro? ¿Qué va a ser? Y fíjese bien lo que está diciendo aquí. Ponga atención. No hay profeta porque nosotros, primeramente Cristo, se le llama profeta. Porque un profeta es utilizado por Dios para decir los acontecimientos venideros que todavía no se presentan. Y la bendita palabra a un verdadero profeta le permite profetizar a una persona tanto la maldición como la bendición, según el acto, según la credulidad, según lo que haga. Entonces nosotros podemos profetizarle a una persona el futuro y maldecir si no cree en la palabra y bendecir si creyó en la palabra, y de todas las bendiciones que puede recibir o todas las maldiciones que puede recibir. Eso es un profeta. Ahora, fíjense bien. Dios nos vino a levantar también un pueblo de profetas, porque nosotros vamos con la bendita palabra a profetizar también del bien y el mal. Ahora, no hay profeta, fíjense bien, sin honra. ¿Qué es sin honra? Que no nos reconozcan. Como dicen Hebreos, sujétense a sus pastores, sean obedientes y reconózcanlos, porque ellos velan por sus vidas y han de dar cuentas de sus vidas. Honra es que obedezcan, que se sujeten y que reconozcan que somos puestos por Dios. Pero aquí está escrito, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Palabra de Dios, que a mí me fortaleció mucho para entender muchas cosas que han acontecido en mi vida, y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos reconocen? ¿Qué pasa cuando no creen en Cristo y no creen en nosotros? Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. También, bendito hermano y bendita, nosotros tenemos a Dios para poder hacer milagros. ¿Qué son milagros el día de hoy? ¿Cuáles son los milagros? Bueno, yo le doy algunas enseñanzas en lo que me ha acontecido. Una de muchas que yo le he puesto, ¿verdad? Siempre el ejemplo. Una madre viuda, un hijo de 20 años, sentenciado a 20 años de prisión, un hijo drogadicto, un hijo ya casi convirtiéndose en pordiosero. Muy bien, un milagro, pues era que este hijo saliera libre, que este hijo saliera sano, que dejara la droga y que este hijo se convirtiera en un ser espiritual a imagen de Dios y semejanza de Dios. Todos esos milagros los podemos hacer nosotros con la gente que cree, con las profecías, con el amor de Dios, de dar nuestras vidas a los que vienen a la palabra y se dejan amar. Y podemos ver el milagro de una vieja criatura a una nueva criatura. Podemos ver el milagro de la transformación, que como de un viejo hombre lo va transformando Dios en un ser nuevo. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Porque me ha permitido Dios la riqueza de poder ver sus milagros, espiritualmente hablando, de gente que yo conocí antes de que dieran palabra y de sus vidas y cómo están hoy. Entonces, pero creyeron. Pero
también a los de mi casa, a los que me conocieron, pues no pude hacer milagros porque no creyeron. Palabra de Dios. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 14 de San Mateo. Palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Bien, Herodes. Bendito hermano y bendita hermana, tenemos el conocimiento delegado por Dios y por esta bendita palabra, que en los tiempos de Cristo y antes de que viniera Cristo, este pueblo estaba proféticamente bajo maldición y bajo un imperio que es el Imperio Romano, habiendo ya tenido anteriormente de Cristo Jesús también la maldición de estar en otros imperios como el griego y otros imperios más, ya profetizados y permitidos por Dios por el pecado que había en este pueblo. Y el helenismo, que así se le conoce, ese silencio que hubo 375 años antes de Jesús, Dios se separó y no hubo profetas, no hubo palabra, no hubo nada, sino hubo imperios que gobernaron al pueblo hebreo por pecadores. Y el último imperio físico que gobernó aún estando Cristo Jesús fue el César, fue el Imperio Romano. Y el César, pues obviamente tenía gobernadores en provincias de Jerusalén, que Jerusalén ya era dominada y gobernada por Roma. Y todas las leyes que tenía Roma la tenían que ejercer el pueblo de la circuncisión. Tanto que Roma les había prohibido tomar por su propia cuenta la ley que ellos tenían para lapidar y para hacer ciertas leyes que Dios les permitía en su momento, pero que este régimen los tenía bajo una ley y bajo una esclavitud en esa ley. Bueno, en ese entonces, cuando Cristo Jesús estaba, bíblicamente habían dos gobernadores de dos provincias en Israel. Uno era Herodes el tetrarca y otro era Pilato. Entonces, aquí vamos a hablar de Herodes, el tetrarca. Oyó la fama de Jesús, toda la gente que lo seguía, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora, este Herodes, el tetrarca que nos está hablando aquí, fue amigo de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista ya lo habían decapitado. Pero ¿por qué es muy importante mencionarlo? Herodes sí creía en la palabra de Dios por medio de Juan. Hasta que Juan le dijo: Herodes, te es ilícito tener por mujer a la mujer de tu hermano. Porque este Herodes del que estamos hablando aquí, el dinero, la fama, tomó a la mujer de su hermano, que ya su hermano era mujer de su hermano, y la tomó. De hecho, su hermano tenía una hija con esta mujer. Entonces la mujer de Herodes, cuando se enteró que Juan el Bautista le decía que eso era pecado, se molestó la mujer. Claro, ¿qué dice? Me van a quitar fama, dinero, así son los del mundo, ¿verdad? Y en una fiesta de su hija, hijastra de Herodes, bailó su sobrina, que era su sobrina, bailó y le agradó tanto a Herodes que en la fiesta le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Enfrente de toda la gente, y un rey tenía que cumplir su palabra. Entonces fue con su mamá y le dijo: mamá, ¿qué pido? Y ella dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista, para que deje de molestar, para que se quite de en medio de nuestros
Juan se entristeció. Herodes se entristeció mucho, pero como había dado palabra, pues la trajo en una charola. Bueno, este es Herodes, que pensó, fíjese bien, este hombre sabía de la resurrección, pero malamente, ¿verdad? Pero ya sabía, tenía conocimiento. ¿Por qué cree? Por Juan el Bautista y las enseñanzas que le daba. Entonces, cuando escuchó la fama, él dijo, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ha resucitado, por eso actúan estos poderes. Dice en el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan, como ya se lo expliqué, y le habían encadenado y metido en la cárcel, como ya se lo expliqué, y por causa de Herodías, su mujer, de Felipe su hermano, aquí está lo que le decía, porque esta mujer Heroídas era esposa de su hermano Felipe. O sea, el hermano de Herodes se llamaba Felipe. Por esta causa, dice en el 4, porque ya se lo expliqué, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Aquí está lo que le digo. Juan le decía, no te es lícito. Entonces, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. También Herodes creía en parte, pero también temía el matarlo, porque todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Y como eran políticos que recibían mucho dinero del pueblo, mucho dinero, pues se guardaba para no quedar mal. Bueno, pero se celebraba el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Como le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Que en el cumpleaños de Herodes, que por cierto en la Biblia, le hago de su conocimiento que únicamente están registrados 2 cumpleaños. Y los 2 cumpleaños que están registrados son de gente pagana, como Herodes y un faraón en el Antiguo Testamento. Ahora, bien, había un cumpleaños de Herodes y su sobrina bailaba, danzó en medio y agradó a Herodes. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, pues se me ha ido el tiempo, pero ya le expliqué de dónde vino la decapitación y por qué vino. De Juan el Bautista, que Herodes pensaba que Juan había resucitado en Cristo. Hermano y hermana, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios los permite, y gracias. Bye.